El día de hoy vamos a dar un pequeño paseo al parque del Ixtapopo. Esto con el fin de ver qué nos puede ofrecer la naturaleza, el bosque, que nos podría servir en nuestro jardín. El Popocatépetl es un volcán activo, como vemos atrás, acaba de echar una fumarola y no es nada peligroso porque no nos vamos a acercar directamente al volcán, sino nos vamos a quedar en los bosques que están en las faldas del volcán. Debido a la actividad volcánica, ¿no? Con el tiempo aquí se ha mezclado la ceniza volcánica con la tierra, con el humus, y ha formado una tierra única que es muy fértil y posibilita todo tipo de agricultura. Como decíamos, estamos aquí en un fraccionamiento cerca de un bosque. De hecho, estamos en las faldas del Ixtaccíhuatl, cerca de Puebla. Y en este fraccionamiento rústico encontramos muchas cosas que nos pueden servir para nuestro jardín, para hacerlo más fértil. Aquí vemos ya algo de la madera que recogimos, ¿sí? Y que nos da el bosque y que nos puede servir. También ese tipo de madera, de corteza ya en descomposición. Bien, vamos a llevarnos un tantito de la tierra que aquí se ha formado debajo de esta mezcla de rastrojo, ¿no? Que es una tierra muy buena. Otro regalo de la naturaleza que encontramos aquí es esta piedra pómez que abunda en estas tierras. Tenemos humus, tenemos ceniza y tenemos esta capa de piedra pómez que nos habla de erupciones hace muchos miles de años, y ahora nos regala esta piedra en abundancia que nos sirve tanto en la casa, en la cocina, pero también en el jardín. La podemos moler y obtenemos una mezcla, un polvo muy rico en minerales que ayuda a fertilizar, a mineralizar la tierra para nuestras plantas. Otro regalo de la naturaleza son estas piñas que encontramos aquí también en las faldas del Ixtaccíhuatl, y nos pueden servir muchísimo en nuestro jardín. Se pueden convertir en un refugio para los insectos de nuestro jardín si los dejamos cerca de las paredes, la tierra. Aquí se pueden hacer su casita. Solamente nos vamos a llevar algunas de las piñas más recientes. Hay muchas más que las vamos a dejar aquí, y pues los invito a disfrutar este mágico lugar, esta cañada, que debido a las altas paredes es un lugar muy tranquilo. Casi no hay viento, se escuchan los pajaritos, y encontramos aquí el cauce de un río que seguramente en la época de lluvias va a llevar agua. Y aquí abajo de las hojas de los pinos, pues una mezcla de tierra y ceniza que también seguramente sería muy benéfico para el jardín, porque es una tierra muy rica en minerales. En estas piñas también se esconden otros tesoros, porque cuando están frescas tienen una pequeña pepita la cual se puede comer, ¿no? Que es como el piñón. Entonces vamos a ver si tenemos suerte y encontramos de estas pepitas. Y esta se ve bien. Como decíamos, la naturaleza nos da regalos materiales que pueden ser lo que encontramos en el bosque,
lo que nos sirve para nuestro jardín, ¿no? Piedras, tierra, madera, frutos, pero también nos da regalos inmateriales. Estos regalos inmateriales, como es la tranquilidad, el sosiego, el poder meditar en el silencio, los olores, los sonidos de los pájaros que nos llevan a volvernos más conscientes, ¿no?, de lo que muchas veces no tenemos en la ciudad, ¿no? Y como seres que dependemos de la naturaleza, ¿no?, también debemos apreciarla en todo su sentido, y por eso nos gusta venir aquí, ¿no? Y el hecho de decir disfrutamos la naturaleza abarca todo un abanico de actividades, de sentimiento, de sensaciones y de experiencias. Muy bien, ya regresamos de nuestro paseo al bosque y tenemos aquí las diferentes cosas, los diferentes regalos que nos hemos traído. Por ejemplo, aquí los maderos, ¿no?, que habíamos dicho que nos van a ayudar a, por un lado, delimitar los bancales, pero también algunos que ya están más descompuestos los dejaremos directamente en los bancales para que se vayan descomponiendo, o inclusive los vamos a colocar en algunos lados para que ahí por ejemplo vengan los insectos, tengan sus nidos y puedan ayudar a que sea más natural, a que nuestro jardín sea más natural. Aquí también tenemos la tierra que nos trajimos, el humus del bosque, y lo que estamos haciendo con esta tierra es que la cernimos, ¿sí?, y luego la usamos para estos almácigos, ¿no? En este almácigo hemos colocado una mezcla de tierra de la que hemos traído del bosque y además humus y composta que nosotros hemos fabricado, y vemos que las plantitas han crecido muy bien. Aquí tenemos una mezcla de diferentes tipos de tomate o jitomate, colinabo, calabaza y girasol, y pues vemos que parece que les gusta esa tierra que hemos traído, que es una tierra muy nutritiva y además, como tiene material estructurado, que son estas hojas o pedazos de madera en descomposición, es una tierra que tiene mucho aire adentro, y esto ayuda a que las plantitas puedan formar sus raíces. También vamos a preparar la piedra pómex para que nos ayude en el jardín. ¿Y por qué es tan importante esa piedra? Tiene muchos nutrientes minerales, tiene óxidos ferrosos, tiene sodio, calcio, potasio y otros minerales más que ayudan muchísimo a que nuestra tierra, nuestro suelo sea más nutritivo para las plantas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es moler estas piedritas pómex. Vamos a colocar la piedra en un tipo de manta o alguna tela. Aquí tenemos tela de mezclilla que sea dura y nos puede ayudar. Y luego la vamos a moler. Pues ya tenemos molida una buena parte de la piedra pómez, y en el siguiente paso la vamos a cernir. De esta forma hemos preparado nuestro propio abono mineral, que lo vamos a mezclar con la tierra, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Y nos va a servir para nuestros almácigos. Podemos ponerlos en macetas todavía
un poco más grandes, ¿no? Para que sigan desarrollándose, o directamente sembrarlos en los bancales. La idea es que los vayamos preparando para la temporada que es idónea para su siembra. Por ejemplo, los jitomates hay que esperar un poco más hasta que esté más cálido el clima. Las coles, las acelgas las podemos sembrar durante todo el invierno. Aquí hemos creado un refugio para los insectos durante este invierno. Hemos colocado algunos maderos que están ya en descomposición. También algunas de las piñas que hemos traído. Este musgo lo hemos recuperado de los nacimientos de la Navidad, ¿no? Y nos sirve muy bien para cubrir aquí la tierra y darles un refugio a insectos, arañitas, gusanos, lombrices, todo aquel animalito que quiera refugiarse aquí durante esta temporada. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Para nosotros siempre es un viaje muy inspirador, no solamente en lo sentimental, lo emocional, sino también tratamos de recrear parte del ecosistema del bosque en nuestro jardín, en nuestro huerto, ¿no? Porque esto nos ayuda a generar aquí un ecosistema más natural, más apegado a la naturaleza, ¿no? Si les ha gustado, ojalá nos puedan acompañar también en nuestras siguientes aventuras relacionadas con la vida sustentable. Nos despedimos con mucho cariño de ustedes, Tomás y Tere.